Ampliamos sobre la crisis de poder en Perú en directo con el analista político Augusto Rey. Hola, Augusto. Manuel Merino dimite después de las protestas que dejan 2 fallecidos y decenas de heridos. ¿Por qué su designación al cargo provocó tanta indignación? Porque fue leída como un golpe de Estado, como un ascenso ilegítimo al margen de la Constitución, digitado por un pequeño grupo de partidos políticos que logró obtener mayoría en la votación en el Congreso, pero que no logró una justificación legal y mucho menos una justificación política. Eso despertó la indignación ciudadana, evidentemente, que vio cómo la vieja casta política intentaba en un último manotazo retomar el poder que había perdido luego de la disolución del Congreso en el año 2018. Recuerden que el Perú está sumergido en una crisis política desde la caída del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que significó el ascenso de Martín Vizcarra, quien fue vacado a inicios de esta semana, que es donde ascendió Manuel Merino, que podríamos llamarlo el breve, porque no tuvo ni una semana de presidencia y finalmente el día de hoy ha terminado su corto mandato, ¿no? Y en este momento, mientras hablamos, el Congreso de la República está debatiendo quién será el nuevo presidente de la República por el periodo que resta de aquí a julio del año 2021, que es cuando se hace la transferencia de mando, toda vez que en abril tenemos elecciones generales. Augusto, justo está mencionando usted que están debatiendo a quién elegir, ¿no? ¿Puede esa nueva designación calmar las protestas o solo las elecciones anticipadas podrían hacerlo? Todo va a depender de cómo decante el debate que está teniendo el Congreso en este momento. Buena parte de las razones por las cuales los jóvenes, mayoritariamente los jóvenes, pero fue una movilización muy amplia en todo el país, en las grandes ciudades del país, esas movilizaciones se dieron porque los ciudadanos sintieron que se estaban tomando decisiones en una pequeña cúpula política sin considerar la voluntad popular. El 80% de la población peruana estaba en contra de la vacancia de Martín Vizcarra. Al margen de las investigaciones que estaban en curso, la gente consideraba que Vizcarra debía terminar su mandato. Sin embargo, el Congreso, que representa a una minoría del país, sacando cuentas, decidió sacarlo del mandato. Eso evidentemente fue recibido por la población como una afrenta, como una forma de insulto, como un atrevimiento que desafiaba a la población y la población reaccionó. Entonces, ¿qué puede pasar de aquí adelante? Dependiendo, como decía el Congreso, si es que la población siente que ha sido escuchada o no. En todo caso, mi impresión es que cualquier cosa va a ser mejor a lo que teníamos el día de ayer, que terminó con 2 fallecidos y con lo que ha sido la movilización más grande de la historia republicana del país. Entonces, Augusto, según su opinión, ¿qué perspectivas tiene la crisis social en Perú y si hay peligro de escalada de violencia? El Perú está sumergido en una crisis tripartita, de salud, económica y ahora profundamente política. Esto puede decantar en más violencia si es que las cosas no se solucionan, no se puede descartar. Sin embargo, el Congreso tiene en este momento la posibilidad de traer calma, de apaciguar el escenario, designando un presidente que de alguna manera aglutine las distintas demandas ciudadanas y permita cierta sensación de tranquilidad. La población peruana, de cara al futuro inmediato en términos políticos, tiene como 2 grandes demandas. La primera es que las elecciones de abril sean transparentes y se den con autonomía de las autoridades electorales y que se respeten las reglas de juego. Y el segundo tema es que haya una transferencia de mando en julio del año 2021. Si es que esto se puede asegurar, yo creo que sería una buena señal. Adicionalmente, hay otros puntos de agenda que son bien importantes. El primero es
que este Congreso, que es un Congreso considerado golpista por la población, por una amplia mayoría de la población peruana, no elija a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Y aquí me explico rápidamente. El Congreso tenía en sus manos la selección de 6 de 7, es decir, casi todos los miembros del Tribunal Constitucional que se van a quedar por casi 5 años o más. La población ha señalado con claridad que no hay condiciones para esa selección, toda vez que este Congreso, que llevó a Palacio de Gobierno de manera ilegítima, tiene los incentivos para elegir un tribunal constitucional a la medida que avale las acciones que ha venido tomando. Por lo tanto, tienen que parar la selección de magistrados del TC. Además, también hay una demanda ciudadana bastante tangible, que es la protección de la reforma y la educación, que es una de las grandes políticas públicas en el país, tal vez la única del país, que ha generado un consenso ciudadano y que tiene un respaldo popular y que tiene resultados concretos, solamente que afecta a los intereses de empresarios de la educación privada que han visto reducidos sus ingresos o que han tenido que invertir más en asuntos como investigación o infraestructura y menos para sus bolsillos. Hay una serie de temas entonces que están en cartera, que deben ser atendidos y que si son bien abordados, es muy probable que las marchas y las movilizaciones comiencen a descender y a tranquilizarse. Pero todo depende de cómo se abordan estos problemas y el Congreso tiene una gran oportunidad en este momento. Con suerte, mañana tenemos una solución. Augusto, muchísimas gracias por estar con nosotros.